Hola, bienvenidos nuevamente a este análisis con Lucy Valle. Cuando digo análisis, lo hago para mí, por mí, y mi único deseo es compartirlo, por si ustedes están de acuerdo conmigo. Si no, está bien. Siempre es grato tener o saber cuál es el pensamiento de otras personas y de esa manera ampliar el nuestro. En la Biblia, en el libro de Mateo, hay 2 versículos que me gustan mucho, que quizá a veces no los comprendemos al 100%, pero leerlos constantemente quizá nos ayude mucho a que nuestro día cambie, a que en esos momentos en que nos sentimos derrotados, sentimos que perdimos la batalla, sentimos que no podemos más, sentimos que está siendo difícil, en esos momentos en que nos equivocamos como personas, olvidándonos de poner en práctica algunos atributos divinos como la paciencia, la bondad, la misericordia, la justicia, etcétera, etcétera. Todos fallamos. Todos nos levantamos con el deseo de hacer las cosas lo mejor que podamos, pero fallamos. Y a veces en ese fallar nuestro ánimo decae. Nos cuestionamos mucho si realmente vale la pena todo lo que estamos haciendo, porque finalmente, aunque lo intentamos una y otra vez, volvemos a fallar. En el libro de Mateo hay 2 versículos, en el capítulo 6, el versículo 28 y el 30, que dice así: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vivimos en un mundo con tantas personas, con personalidades muy distintas, con costumbres, con hábitos, culturas diferentes, un mundo lleno de gente totalmente diferente. Aún en una misma familia, las personas, los hijos, por ejemplo, de una familia, 2 hermanos, 3 hermanos, 6 hermanos, 8 hermanos, todos son distintos. Se parecen, nos parecemos entre sí, algunos hermanos, pero finalmente todos somos diferentes. Y entonces, si en una sola familia existen estas diferencias, en un mundo y más como el de hoy, tan agitado, tan polarizado, con tantas creencias, con tantas preferencias, en un mundo a veces hasta cierto punto tan hostil, quizá muchas personas lleguen a preguntarse si realmente Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce a ti tal cual eres, nos conoce a cada uno de los habitantes de esta tierra. Y la respuesta, sin dudarlo, es mi fe y es mi creencia que comparto contigo, es que sí, definitivamente Él nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, sabe de nuestras necesidades, de nuestras debilidades,
de nuestros esfuerzos por hacer las cosas bien, sabe las veces que fallamos y no lo reconocemos, sabe las veces que fallamos y nos duele haber fallado, sabe las veces que lloramos, conoce las lágrimas y el porqué de esas lágrimas que hemos derramado, sabe perfectamente de nuestras alegrías, de lo que nos da paz, tranquilidad, satisfacción, de lo que nos hace desear seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que se presentan y que se van a presentar hasta el final de nuestros días, de nuestra vida en esta tierra. Y la realidad es que Él nos conoce mejor que nadie. Incluso puedo atreverme a decir, con todo respeto, nos conoce aún, creo que mejor que nuestros propios padres, porque yo tengo hijos, pero soy una persona imperfecta. Entonces, creo conocerles a mis hijos, pero quizá en el fondo yo no puedo entrar a su corazón y a su mente y ver lo que piensan, ver lo que sienten, entrar a las fibras de su ser y percibir, ver, conocer sus sentimientos, sus emociones. Quizá haya momentos en que hay pláticas donde un hijo y un padre dialoguen y se abren uno al otro, pero bueno, definitivamente yo no me siento con esa capacidad divina como el Padre Celestial la posee de conocernos tal cual somos. Y eso es bonito, tener esta información, tener este conocimiento, donde estés, donde me estés escuchando. Tienes un Padre Celestial que te conoce, que te ama, que te acepta tal cual eres y que está para ti cuando lo necesites, siempre que dobles tus rodillas, que le ruegues, que le pidas a Él que te ayude. A lo mejor algo falló en tu trabajo, con tu familia, en tu círculo de amistades. Todo tiene solución y todo tiene arreglo. Buscándolo a Él, depositando nuestra confianza en Él, reconociendo en qué fallamos, en qué podemos mejorar, haciendo lo mejor que podamos después de ello. Y si hay que esperar un tiempo para ver la solución a aquello por lo cual estamos pasando, pues tenemos que esperar. Así que hay que pedir paciencia también y seguramente nos va a mandar alguna situación que implique que desarrollemos la paciencia. Dios te conoce y me conoce. No importa dónde vivan, no importan sus humildes circunstancias, cuán precario sea su empleo, cuán limitadas sean sus habilidades, cuán común sea su apariencia o cuán pequeño parezca ser incluso su llamamiento dentro de la iglesia, ustedes y yo no somos invisibles para el Padre Celestial. Él nos ama y todos somos valiosos para Él. Y aquí quiero llegar. Si todos somos valiosos para Él, tal cual somos, ¿por qué a veces nuestra valía personal, lo que nosotros sentimos que valemos para los demás, depende en gran medida de lo que hacemos para otros y por otros? Esto es importante. Déjenme decirles, quizá en algún momento analicemos cuán necesario es servir a los demás y dar lo mejor de nosotros mismos en aras de que las demás personas estén bien, estén mejor, que les ayudemos a que ellas también desarrollen habilidades, capacidades para ser autosuficientes y lograr un bienestar en todos los sentidos.
Pero definitivamente el error que a veces se comete, y eso quizá viene como parte de nuestra crianza, nuestra historia de vida, cómo fuimos enseñados, educados, amados en nuestra familia. A veces muchas veces nuestra autoestima depende de lo que los demás nos digan que estamos haciendo bien o mal. Eso no significa que no vamos a escuchar las opiniones de otros, pero bueno, porque hago un paréntesis, es importante, quizás si yo tengo una gran amiga o alguien que me pueda ayudar, alguien en quien yo confío mucho, tu papá, tu mamá, un amigo, un líder religioso, alguien en quien tú verdaderamente confías y que sabes que te va a hablar con la verdad, es bueno escuchar qué opinión tienen de ti, porque de alguna manera con eso es como un termómetro, vamos a poder medir en qué estamos bien, en qué no estamos tan bien y empezar a trabajar aquellas cosas que queremos mejorar. Pero de eso repito, ese es el objetivo de compartir esta información con ustedes. Número 1, tener presente diariamente que somos hijos de un Padre Celestial, que Él nos ama, que Él nos conoce. Y lo voy a decir de una manera tal vez más egoísta. Lo he escuchado decir y es mi manera de pensar también de siempre. Él me ama, Él me conoce, Él está conmigo, siempre y cuando yo le busque. Entonces, no debería causarnos aflicción ni dolor lo que otras personas opinen de nuestros esfuerzos mal logrados en tratar de ser mejores, porque lo estamos intentando, porque verdaderamente deseamos ser buenas personas, ayudar, servir, amar sinceramente, perdonar. Pero si otras personas no nos aplauden lo poco o mucho bueno que hacemos y nuestra autoestima se pierde, se va para abajo, desaparece, cuando sentimos que no valemos porque la comida hoy no me quedó bien, porque la manera en que yo me expreso no es como de un orador profesional, porque cuando alguien critica la manera en que yo me siento, camino, en que yo me comunico con los demás, a veces de una manera, digamos, por usar una palabra incómoda, pero a veces cierta, cuando yo me comunico de una manera torpe con los demás, aún así, el sufrir por esas opiniones va en contra del conocimiento que tenemos de que Dios realmente nos ama tal cual somos, porque Él sí sabe que nos estamos esforzando. Él sabe que nos despertamos con el deseo de no lastimar a nadie, de hacer muy bien nuestro trabajo, de ayudar a alguien, de ser una buena influencia. Nos levantamos con el deseo de que nuestras palabras edifiquen, pero aún con todo y eso, no hemos aprendido a hacerlo al 100%. Entonces, definitivamente, a veces, si alguien nos critica, con razón o sin razón, esto nos llega a afectar mucho. Hace mucho tiempo pasé, hace algunos años ya, por una situación en la que una persona habló algunas cosas que no eran, nunca fueron verdad de mí.
y pasé un muy buen tiempo llorando por esa situación, porque yo pensaba, ¿cómo voy a poder seguir adelante con mi vida si esta persona se ha encargado de decir que yo soy esto, esto y esto, y eran adjetivos calificativos feos, desagradables, incómodos, ásperos? Tuve que leer mucho, tuve que pedirle a Dios mucha ayuda, y un día llegó el momento en que, leyendo estas escrituras, entendí que no había comprendido perfectamente o que había olvidado, quizá por algún tiempo, el amor perfecto de Dios hacia mí, y que lo que las demás personas opinaran o el juicio que ellas llegaran a formarse acerca de mi persona tiene un valor respetable para mí también, pero si no es algo que va a edificarme, que va a ayudarme a sentirme mejor, a hacerme sentir mejor, tiene que quedarse a un lado, definitivamente. A menudo nos preocupamos a diario por cómo salir adelante en la vida, o cómo nos vemos, o cómo nos perciben las demás personas. Si nosotros vamos al campo y vemos las flores que están allí, la naturaleza, nos damos cuenta de que ellas no hacen nada, absolutamente nada. Tal cual son, Dios las creó así. Y creo que a mí en lo personal me ayudó mucho el contactar con la naturaleza. En aquella época tenía una bicicleta y acostumbraba a salir en la bicicleta y dar paseos. Y a veces en la bicicleta iba yo derramando lágrimas y preguntándome, ¿mi vida va a seguir siendo así con toda la gente que cree que yo soy de esta manera o que hice esto así y no lo hice, que me están juzgando? Y cada vez que salía yo en la bicicleta y observaba la naturaleza y veía la creación perfecta de Dios, para mí fue en ese momento, y lo sigue siendo ahora, pero en ese momento más, porque realmente mi espíritu estaba acongojado por la situación que yo estaba viviendo. En ese momento, en aquellos momentos, fue un recordatorio, fue una lección tan grande el ver que si la naturaleza es perfecta, la máxima creación de Dios que somos nosotros, también lo somos. Y somos su mayor creación. Si la naturaleza nos da esos paisajes hermosos, el mar, las flores, la nieve, si nos da oportunidad de deleitarnos y de que nuestro espíritu permanezca alegre, se regocije con todo ello, imagínense nosotros que somos su mayor creación. Y bueno, esto definitivamente va a cambiar cómo nos vemos nosotros. De hoy en adelante es importante que todas esas cosas pequeñas y sencillas que podamos hacer para los demás, para nosotros mismos, nutran nuestra fe y nuestra creencia en que somos sus hijos, los hijos de Dios. Somos su máxima creación, y que esto nos ayude a mantener un estado de ánimo alegre, feliz. Definitivamente hoy está la ciencia cada vez más comprueba que muchas de las enfermedades y padecimientos que el hombre tiene, algo de ello se origina como consecuencia de nuestras emociones negativas.
Y definitivamente la mayoría de las personas hemos pasado o estamos pasando quizá por estrés, por ansiedad, por insomnio. Pensar que Dios nos ama, que las personas que tenemos cerca nos aman, es bien importante, es súper importante. Pero amarme yo como soy, aceptarme, especialmente con esos altibajos que tengo, pero a pesar de sentirme a veces en el suelo, inmediatamente decir, mi Padre Celestial puede ayudarme y levantarme y puedo hacer las cosas mejor. Eso hace que tenga yo y que todos podamos tener más ánimo para salir adelante en todas las situaciones. Nosotros somos de gran valor para Dios porque somos sus hijos. Nosotros debemos esforzarnos por ver a las demás personas como sus hijos también, su máxima creación. Pero definitivamente, para verles a ellos así, tenemos que empezar por vernos así nosotros mismos. A veces esto parece sencillo, pero en realidad, en muchas ocasiones, por ejemplo, crecimos con la idea de nos aplauden nuestras buenas calificaciones, entonces relacionamos que el amor lo merece aquella persona que saca buenas notas. Muchas cosas vienen de nuestra historia, de nuestra historia de vida. Y entonces, otra vez, Dios nos ama aun cuando nuestras notas no sean siempre puro 10. Hay quienes sí son muy buenos alumnos. De hecho, seguramente en esta tierra hay alumnos de 9, 9.5, de 10, o según la letra donde me estés viendo, de A, B, C. Otros alumnos será de panzazo, ¿no? Como decíamos antes, en mis tiempos. Pero definitivamente Dios nos ama exactamente así como somos. Puede sonar a cliché, pero yo sé que esto es verdad, que Dios me ama y me conoce y me acepta tal cual es. Y mi vida, mi paz, la tranquilidad ha ido recobrándose, la he ido recobrando a partir de que he estado más confiada y he aceptado y he tenido más presente. Quizá esa es la frase más adecuada que quiero compartir. Si lo tengo más presente a Él como que soy su hija, su mayor creación, entonces seguramente, y así lo ha sido, he podido transitar y he podido salir de algunas situaciones dolorosas, como tú lo estás haciendo ahora, como tú también lo has hecho y lo harás siempre que creas que eres un hijo o una hija valiosa de Dios. Regularmente hablamos otra vez de amar a los demás, pero en esta ocasión mi invitación es que podamos amarnos nosotros mismos. ¿Crees que seas capaz de ser más paciente contigo mismo? ¿Crees que seas capaz de tener más misericordia hacia tu persona y hacia esos errores que has cometido? No tengo ninguna duda de que Dios nos ama tal cual somos. El desafío es amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama a nosotros, con ese amor perfecto, con esa bondad, fieles a nosotros, a nuestras creencias, a nuestros principios, con mucho amor a nosotros, perdonándonos a nosotros. Esas cosas que han pasado que no han sido algo que nosotros hemos provocado, esos daños que nos han hecho algunas personas en el ejercicio de su albedrío, que no son nuestra responsabilidad, no lo son, y cuando nos amamos como Dios nos ama, dejamos de culparnos por las cosas.
y nos aceptamos y somos felices. Y una persona feliz hace feliz a cualquier persona que esté cerca de ella. Sé que Dios nos ama. ¿Podrás recordar esto cada día? Yo digo que sí. Ya empezamos hoy. Y a cada minuto recuerda eso. Eres valioso, no solo por lo que haces por los demás. Más bien, eres valioso porque eres la máxima creación de Dios y en ti Él ha depositado todo lo necesario para que puedas salir adelante. Pero hay que amarse, hay que amarnos, hay que vernos con ternura, hay que hablarnos con bondad. Quizá a veces decimos, qué tonta, se me olvidó esto. No, ni siquiera esas palabras deberían estar en nuestro vocabulario, ni para otras personas, menos para nosotros mismos. Tenemos que amarnos y respetarnos, y de esa manera esas palabras tampoco estarán en el vocabulario para usarlas hacia los demás. Que nuestra autoestima permanezca sana, limpia, pura, recordando que somos hijos de un Padre Celestial, que Él nos ama, que Él nos conoce, que lo tenemos a Él siempre.